Ok, entonces nosotros habíamos visto gran parte de potencial eléctrico. A ver, ahí están viendo mi pantalla. Nosotros habíamos visto, pues, definición del potencial eléctrico, diferencias de potencial en un campo eléctrico uniforme, potencial eléctrico y energía potencial a causa de cargas puntuales. Y hoy vamos a ver obtención del campo eléctrico a partir del potencial, potencial eléctrico debido a distribuciones de cargas continuas y potencial eléctrico a causa de un conductor con carga. Ya con lo que vimos en las clases pasadas, se puede definir fácilmente lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Esto es parte que quiero que veamos rápidamente, no creo que nos demoremos más de media hora haciendo eso, y vamos a un siguiente tema que es la capacitancia, ¿sí? Entonces, a ver, déjenme, yo tengo por aquí algo más. Ok. Entonces, a ver, yo voy a abrir lo que teníamos anteriormente para... Bueno, así como rápidamente lo que nosotros vimos la clase pasada, lo último que vimos fue, pues, definimos cómo se comporta el potencial eléctrico y cómo se comporta la energía potencial, ¿cierto? Definimos el principio de superposición, vimos cómo el potencial eléctrico está ligado tanto a una carga y a una distancia entre esas cargas, y se puede también asumir el principio de superposición, pues que no es más que la suma de todos los potenciales eléctricos, o bueno, la sumatoria de todos los potenciales eléctricos es equivalente al potencial eléctrico total en un punto cualquiera del espacio, ¿sí? Acá nosotros vamos a ver cómo funciona ese potencial eléctrico y lo vamos a concadenar con el campo eléctrico, ¿sí? Esto aquí es algo muy fácil. Nosotros sabemos por definición que el potencial, bueno, si tomamos una partícula, o bueno, tomamos una trayectoria cualquiera, una trayectoria cualquiera, para poder encontrar un potencial eléctrico entre un infinitesimal de recorrido, que puede ser casi una línea, pues no es más que el producto punto del campo eléctrico multiplicado por esa curva que nosotros querramos hallar, ¿sí? Por ejemplo, a ver, déjenme. Por ejemplo, aquí yo tengo varias figuritas, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, aquí hay un campo eléctrico que es uniforme y paralelo todo el espacio, ¿sí? Entonces, voy a asumir que este campo eléctrico, que este potencial, bueno, que esta curva, hay una curva entre punto A y un punto B. Digamos que este punto A aquí y hay un punto B aquí. Entonces, todo esto sería mi vector de S, ¿cierto? Entonces, miren que el campo eléctrico es totalmente paralelo a la trayectoria. Bueno, esa es una trayectoria S, no digamos que un ds, sino una trayectoria S. Un pedacito de aquí a aquí, este pedacito es un ds. ¿Sí? Entonces, si yo voy a tomar este punto A' a este punto A2', que son bien cercanos, bien chiquiticos,
entonces voy a tener un pedacito de cambio de potencial eléctrico, ¿cierto? Podría tener un pedacito de potencial eléctrico aquí. Ese pedacito de potencial eléctrico, pues es definido por el pedacito de trayectoria multiplicado por el campo eléctrico que esté presente ahí. Ahora, como este campo eléctrico tiene coordenadas, puede tener coordenadas X, Y, Z, así como lo vemos acá. Miren que el campo eléctrico, por ejemplo, si tomamos este campo eléctrico, esta línea de campo eléctrico aquí, esa línea de campo eléctrico va a tener coordenadas en X y va a tener coordenadas en Y, ¿sí? Y como es tridimensional, pues también va a tener coordenadas en Z. Y bueno, y esto es esférico, entonces va a tener coordenadas en todas las direcciones que quiera. Pero ahora, por facilidad, nosotros vamos a tomar solo coordenadas en X y en Y en Z. Entonces, como tenemos coordenadas, este potencial eléctrico que involucra un campo eléctrico con coordenadas es igual a lo que tenemos acá. ¿Qué hice acá? Simplemente hice el producto punto a mano como se debe hacer, que no es más que la multiplicación de las componentes en X más la multiplicación de las componentes en Y más la multiplicación de las componentes en Z. Por lo tanto, miren que el potencial eléctrico, el cambio de potencial eléctrico total no es más que la suma del cambio del potencial eléctrico en X más el cambio de potencial eléctrico en Y más el cambio de potencial eléctrico en Z. ¿Sí? Entonces, esto me resume muchísimo la situación y miren que aquí ya no hay ningún vector. Por lo tanto, yo con esto podría calcular el campo eléctrico. O sea, aquí se hizo ingeniería inversa para poder calcular el potencial eléctrico. Pero a partir del potencial eléctrico en Y, en X y en Z, yo puedo calcular el campo eléctrico. Miren, tengo campo eléctrico en X, tengo campo eléctrico en Y y tengo un campo eléctrico en Z. Es decir, si ustedes tienen un potencial eléctrico cualesquiera, ustedes pueden, si conocen el cambio del potencial eléctrico en cada una de las coordenadas, ustedes pueden hallar las coordenadas del campo eléctrico. Y ya con las coordenadas del campo eléctrico, ustedes ya pueden hallar la magnitud y dirección del campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, es una forma de obtener el campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. Observen aquí tenemos unas líneas azules. En cada uno de estos tenemos unas líneas azules. Estas líneas azules se llaman líneas equipotenciales. Nosotros ya habíamos hablado de eso. Es decir, que el potencial eléctrico en esas líneas azules es el mismo potencial eléctrico, es decir, que la diferencia de potencial es igual a cero. ¿Y por qué? Pues por el hecho de que el campo eléctrico, haciendo producto punto por la trayectoria, son perpendiculares. Y acuérdense que el producto punto de dos vectores perpendiculares es igual a cero. ¿Sí? Entonces, si vemos aquí arriba, por ejemplo, tomamos este vectorcito, que es un vectorcito S. Perdón. Tomamos, digamos, este punto C y este punto D. Entonces yo tenía una trayectoria aquí de S. Multiplicada por producto punto por este campo eléctrico que viene acá, pues son dos vectores perpendiculares. Y dos vectores perpendiculares da cero. Entonces, para cualquier trayectoria que vaya perpendicular a este campo eléctrico, el cambio de potencial eléctrico va a ser igual a cero, ¿sí? Por lo tanto, en todas estas líneas tienen un potencial eléctrico igual, el mismo potencial eléctrico, así como se definió que el potencial eléctrico en la superficie de cualquier conductor es igual, es decir, la diferencia de potencial eléctrico es igual a cero. Recuerden que no es lo mismo potencial eléctrico y diferencia de potencial. La diferencia de potencial es el cambio de potencial eléctrico de un punto a otro. Acá igual, pues acá no vamos a hacer la demostración, pero sabemos que las líneas de
punteadas son potenciales eléctricos, diferentes. Aquí también tenemos lo mismo. ¿Listo? Bueno, acá no tenemos nada más. ¿Comprendido hasta ahí? ¿Preguntas? Ok, entonces. Ya con eso nosotros podemos Profe, definir, señor, Alfredo dice que no entendió, profe. ¿qué parte no entendí? A ver dónde está. Siempre me olvido de poner atención al chat. ¿Qué no entendió? Pues algo más preciso, es más preciso. ¿Qué parte no entendiste? Por lo que veo, lo último dice. Lo último, o sea, es que por qué las líneas equipotenciales. A ver, borremos entonces esto. Tal vez fue el dibujo que estaba muy apeñuscado. Nosotros habíamos dicho al principio que vamos a tomar un punto A y un punto B, ¿cierto? Pero esa trayectoria del punto A al punto B está paralela a la línea de campo eléctrico, ¿sí? Entonces, el producto punto del producto punto de la línea S con el campo eléctrico va a ser diferente de cero, ¿cierto? Entonces, aquí si tuviéramos una carga para trasladar la carga desde este punto A hasta este punto B, necesitaríamos realizar un trabajo. Hay un cambio, hay un trabajo que hace que la energía potencial cambie y por ende el potencial eléctrico entre este punto A y este punto B es diferente de cero, ¿sí? Pero ahora tomamos este punto C y tomamos este punto D. Y vamos a trazar una trayectoria. O sea, si fuésemos a trasladar una carga, la vamos a trasladar desde A hasta C y tendríamos este vector que le vamos a llamar un vector, no sé qué le ponemos, S'. ¿Sí? Entonces, aquí, como el vector S' y el vector campo eléctrico no son paralelos, sino que son perpendiculares, entonces el producto punto de el campo eléctrico producto por S' va a ser igual a cero, ¿sí? Y si es igual a cero, pues significa que el potencial eléctrico que está aquí, miren por qué punto de S si es igual a cero, entonces no hay cambio de potencial eléctrico, ¿sí? El potencial eléctrico es exactamente el mismo en cualquier punto de esta trayectoria. Y esa trayectoria pues está por esa línea azul. Entonces, en todo punto donde el producto punto sea igual a cero, va a tener el mismo potencial, ¿sí? Y si tiene el mismo potencial, se dice que esa trayectoria es una línea equipotencial. Viéndolo en la vida diaria, si ustedes toman un multímetro y miden el voltaje entre un cable y otro, les va a dar un voltaje imaginándonos un voltaje de 20 voltios. Pero si toman ese multímetro, una de las puntas de un multímetro y miden en otra parte del mismo cable, les va a dar los mismos 20 voltios. Y si miden en otra parte del mismo cable, les va a dar los mismos 20 voltios. Es decir, el potencial nunca cambió. Es decir, que toda la superficie de ese cable es una superficie equipotencial. Tiene el mismo potencial en toda parte, ¿sí? Por eso digo, el potencial es el mismo, es 20 voltios. Pero la diferencia de potencial
no cambia. Entonces la diferencia de potencial es igual a 0, como lo indica aquí. Esto es diferencia de potencial. ¿Listo? Ahora sí. Bueno, silencio, supongo que sí. Listo. Entonces ahora vamos a ver el potencial eléctrico debido a distribuciones de cargas continuas. Pues esto es muy fácil porque esto nosotros ya lo hemos visto. Este tratamiento pues lo hemos visto miles de veces, ¿cierto? Nosotros habíamos obtenido potencial eléctrico a partir de cargas puntuales y sabemos también que el potencial eléctrico debido a muchas cargas puntuales pues se aplica al principio de superposición, pero ya cuando tenemos un cuerpo como este irregular, cada partecita de ese cuerpo, por ejemplo, este cubo que está aquí, que es una parte de carga, que es una carga de Q, tiene una distancia R aquí. Pero otra parte que esté por acá, en cualquier lado, otra parte que esté acá en cualquier lado, va a tener una distancia diferente. Y miren que el potencial eléctrico depende de la distancia. No tanto de la dirección. No, mejor dicho, aquí de la dirección ya no depende nada. No es como el campo eléctrico que dependía de la dirección. Aquí solo depende de la distancia. Pero en cualquier parte de este cuerpo, cualquier pedacito que saquemos, la distancia va a ser diferente. Por lo tanto, el potencial eléctrico de cada pedacito también va a ser diferente. ¿Sí? Entonces lo que se aplica es el principio de superposición, pero nosotros como no vamos a poder sumar partecita por partecita porque deben ser muchas, entonces lo que hacemos es hacer una integral. Nosotros sabemos que el potencial eléctrico debido a esta carguita de Q es igual a este de B, ¿cierto? Pero si sumamos todas las cargas a este punto, entonces voy a tener que el potencial eléctrico total, debido a todas las cargas que hay en este cuerpo, van a ser igual a la integral, bueno, a la constante K por la integral de cada pedacito de Q dividido entre la distancia que hay entre cada una de ellas. ¿Sí? Eso es lo básico. De ahí en adelante, pues hacer unos calculitos que pues nosotros ya los tenemos prácticamente hechos desde hace mucho tiempo, pero nosotros pues vamos a recordarlos aquí, ¿sí? Entonces, otra vez repetimos, el potencial eléctrico debido a un anillo con carga uniforme. Nosotros habíamos hecho habíamos hecho para el campo eléctrico, habíamos hecho, bueno, varias cosas con esta figura en forma de anillo, con esta figura en forma de disco y con una barra como la que tenemos aquí. O sea que en esto no nos vamos a demorar mucho. No nos vamos a demorar mucho. A ver, entonces, nos dice, encuentre una expresión para el potencial eléctrico en el punto P ubicado sobre el eje central perpendicular del anillo con una carga uniforme con una carga uniforme de radio A y carga total Q. ¿Sí? Entonces, este anillo está cargado uniformemente, es decir, cada pedacito que yo tome va a tener la misma carga. Dice que encuentre el potencial eléctrico en este punto P debido a todo este anillo de aquí. ¿Sí? Pues entonces aplicamos la definición que está acá. No es más que eso. Aplicar esto. El potencial eléctrico total va a ser igual a lo que está aquí. Entonces, si hacemos eso, a ver si yo lo hago acá. Si hacemos eso, yo puedo decir que el potencial eléctrico total va a ser igual a la integral, bueno, K sub B a la integral de dQ sobre R. Pues ustedes ya saben hacer este tipo de cosas. Ustedes tienen que saber qué es dQ y tienen que saber qué es R. ¿Sí? R, pues, ¿qué es? Es la distancia de cada pedacito de dQ hasta el punto P. Ustedes saben que por Pitágoras, pues ustedes ya conocen que esa distancia es esto de que está aquí. Entonces simplemente reemplazar.
K es igual a la integral de dq sobre la raíz de cuadrada de al cuadrado más x al cuadrado. ¿Cierto? ¿Podemos hacer esta integral? Muy fácil, ¿no? ¿Qué tenemos aquí abajo? Aquí a es constante. X es constante. A y X es constante. Entonces esto de aquí abajo, todo sale de la integral. Entonces nosotros que tenemos que el potencial eléctrico es igual a K sub E integral que sobre A cuadrado más X cuadrado multiplicado por la integral de dq. ¿Y qué es dq? Pues es la carga de este pedacito. ¿Y qué es la integral? Pues la suma de todas las cargas que están aquí. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos que definir simplemente es los límites de integración, que aquí me dice que la carga total es una carga Q mayúscula. Entonces se va a integrar desde cuando no hay nada hasta cuando la carga total sea Q. ¿Sí? Por ende, el potencial eléctrico sería igual a K sub E a cuadrado más X al cuadrado multiplicado por Q. ¿Cierto que sí? Fácil, ¿no? Ese es el punto A. Y el punto B nos dice, necesita aquí, hallar la expresión para la magnitud del campo eléctrico en el punto P. Perdón. Nosotros anteriormente ya habíamos calculado este campo eléctrico. ¿Dónde? No me acuerdo. En alguno de esos archivos que les compartí debe estar. ¿Sí? Y recuerden que nosotros hicimos el análisis y el campo eléctrico solo está en una dirección, que es en la dirección del eje, que es en X, ¿cierto? En esa dirección vamos a encontrar el campo eléctrico. ¿Cómo vamos a encontrar ese campo eléctrico? Pues fácil. Aquí tenemos la solución. El campo eléctrico, pues está dado por esto. Nosotros ya automáticamente sabemos que el campo eléctrico en Y es igual a 0, campo eléctrico en Z va a ser igual a 0. Todas las componentes perpendiculares van a ser igual a 0. La única que sobrevive es componente en X, ¿cierto? Entonces, aplicamos eso. Si nosotros queremos encontrar el campo eléctrico en X, no es más que la derivada del potencial eléctrico en X por dx. ¿Sí? Sabemos qué es esto de aquí. Entonces vamos a derivar esta parte de aquí. Menos dx. Aquí la derivada de todo esto que está aquí. De K por E por Q sobre A al cuadrado más X al cuadrado. Y bueno, si ustedes hacen esa derivada, que ya la van a hacer en la casa, ya saben derivar eso, van a tener un resultado de K por X sobre A al cuadrado más X al cuadrado a los 3 medios multiplicado por Q. ¿Sí vieron? Al principio, ¿cuánto volteábamos para encontrar esto? Este resultado nosotros ya lo vimos por ahí. Si ustedes revisan en sus apuntes, el resultado debe estar en algún lado. Exactamente igual como está aquí. Solo que nosotros aquí, pues miren la facilidad con que hicimos. Son unos cuantos pasos y llegamos al resultado del campo eléctrico.
¿Listo? Algo parecido funciona con este ejercicio que está aquí. Pues aquí ustedes ya saben, ya miramos algo como esto también. Vamos a encontrar el punto, el potencial eléctrico en este punto, en el numeral A, y después, a partir de ese potencial eléctrico, vamos a encontrar el campo eléctrico en este punto B, ¿cierto? Sabemos que el campo eléctrico también, igual que en el anterior, es una componente en X nada más. ¿Listo? Entonces, pues, ¿cuál es el paso a seguir? Pues lo mismo. Aplicamos la definición de potencial eléctrico. Sabemos que el potencial eléctrico es igual a K por la integral de dq sobre R. ¿Sí? Y bueno, y aquí empezamos a desglosar varias cosas. Podemos primero ver qué es dq, ¿sí? A ver qué dice el ejercicio. Es un disco con carga uniforme, tiene un radio R y densidad de carga superficial. Esto es interesante, que nos dice que densidad de carga superficial. Uniforme, ¿sí? Entonces, esto me habla del dq. Entonces, yo sé que por definición, esto es dq sobre beta, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que dq es igual a lambda, a sigma por dA. Pero dA ya sabemos también qué es, ya hicimos el análisis la vez pasada, igual ese dA me lo están dando aquí también, en el ejercicio. Entonces yo sé que dq va a ser igual a sigma por 2pi por R por dR. ¿Listo? Entonces, si yo quiero solo hallar nosotros tenemos, miren que acá nosotros encontramos el B que es esto, de todo este anillo completico, ¿cierto? Pero ese anillo solo es una partecita muy pequeña de este disco. Entonces, esto que está aquí lo voy a llamar como un pequeño diferencial, que es un dB, que va a ser exactamente lo mismo que está acá, K por Q sobre todo, sobre todo esto que está acá, ¿sí? Entonces, ese pequeño dB es K por Q, pues ya no sería Q, sino el pedacito de carga que es el dQ, sobre la raíz cuadrada de R, que en este caso acá era A, acá ya se lo cambia por un R, que es variable, este ya no es constante, sino va a ser una variable, R al cuadrado, más X al cuadrado. X sí es constante, ¿sí? Pero R va a variar. Entonces miren que aquí nos va a variar R y nos va a variar dq, pero dq depende de dr también. Entonces todo esto va a quedar en función de r. Nosotros vamos a hacer, cuando ya queramos el potencial completo, vamos a tener una función en función del crecimiento de este radio, ¿sí? Y al final, pues vamos a evaluar entre 0 y el radio final, pues que es R mayúscula, ¿sí? Entonces aquí reemplazamos dq y queda K por sigma por 2pi por R por dR sobre raíz cuadrada de R al cuadrado más X al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, esto es constante, esto es constante, esto es constante y esto es constante. Si yo quiero sacar el potencial eléctrico, no es más que la integral, no es más, pero primero saquemos las constantes. K, seamos más ordenados, saquemos los números primero. 2pi por K por sigma integral, ya les dije, desde 0 hasta R por R de R sobre
R cuadrado más X al cuadrado, todo esto en raíz cuadrada. Listo. Entonces es hacer esta raíz, esta integral, y esta integral se la puede hacer por sustitución, no es nada difícil hacerlo. O lo buscan o lo buscan en una tabla de integrales, si no quieren hacer la integral, pues este curso no es para no es para aprender a hacer cálculos, sino para interpretar la parte física. Si hacemos esto, nosotros vamos a tener como resultado un potencial eléctrico 2pi por K por sigma, multiplicado todo esto por R al cuadrado más X al cuadrado a la 1/2 menos X. Y este es el potencial eléctrico en este punto P debido a esto. ¿Listo? Y ahora nos dice el punto B, encuentre el componente eléctrico de un punto P a lo largo del eje central perpendicular del disco, es decir, campo eléctrico en este punto, que también ya sabemos que tiene una dirección en el eje, sobre el eje positivo X, ¿sí? Entonces, pues lo mismo que hicimos la parte anterior. Nosotros tenemos que el campo eléctrico en X es igual a menos dB en X con respecto a X. Pues ahí ya es solo derivar esto. Sería igual a menos derivada de todo esto que está aquí. 2pi por K por sigma R cuadrado más X al cuadrado a la 1/2 menos X sobre dx. Y listo. Ustedes hacen esta derivada, como resultado les va a dar 2pi por K por sigma 1 menos X sobre R cuadrado más X al cuadrado a la 1/2. ¿Cuántos pasos hicimos para sacar el potencial eléctrico? 5 pasos. ¿Cuántos pasos hicimos para sacar el campo eléctrico? 2 pasos. ¿Sí ve? Este resultado es exactamente el mismo que seguramente encontramos la clase pasada. ¿Preguntas hasta ahí? No hay preguntas, ok. Esto de aquí pues también es relativamente sencillo. Nos dice una barra de longitud L ubicada a lo largo del eje X tiene una carga total Q y una densidad de carga uniforme lambda. Encuentre el potencial eléctrico en un punto P ubicado sobre el eje a una distancia A del origen. Entonces miren que aquí tenemos esta barra, tenemos este punto P, lo que hace aquí es divide esta barra en pedacitos de Q y va a sumarlos.
Recuerden que cuando hacíamos esto para el campo eléctrico, nosotros aquí tenemos la varianza la varianza de un ángulo, porque el campo eléctrico tiene, tiene orientaciones, ¿cierto? Es un vector. Pero aquí no es vector, entonces aquí nos vamos a librar de eso y solo vamos a variar lo que es R. Por cada pedacito que haya esto aquí, el R va a ser diferente, ¿sí? Entonces es muy fácil hacer esto usando la definición de potencial eléctrico. Entonces nosotros volvemos y usamos la definición de potencial eléctrico, que es K de Q sobre D sobre F, perdón. ¿Sí? Podemos usar esta o la de la integral, pero en este caso vamos a hacer esta pues para más facilidad, porque nosotros tenemos que saber qué es de Q, ¿sí? Entonces, pues no, dq pues no es más que por definición, ustedes recuerdan que, bueno, y acá también, bueno, aquí también nos dice que alfa es igual a Q sobre L, pero también alfa puede ser dq sobre dx. ¿Cuál es ese dx? Pues este pedacito. Son exactamente iguales porque la densidad lineal pues es uniforme. Entonces, la relación de Q sobre L va a ser exactamente de dq sobre dx. ¿Listo? Por lo tanto, dq va a ser lambda por dx. ¿Sí? Y R, pues ustedes ya saben qué es R. Este R, pues no es más que la raíz cuadrada de A al cuadrado más X al cuadrado. Donde este X va a variar. Este sí ya es una variable. Aquí va a ser un X. Para otro pedacito que tomemos va a ser un X diferente. A siempre va a ser el mismo. Entonces aquí va a variar ese X. Si reemplazamos tanto esto como esto en esta ecuación, pues nosotros tenemos que dB es igual a K por dQ, que era lambda por dx, sobre la raíz cuadrada de A al cuadrado más X al cuadrado. Si ven de fácil que es esto, solo es interpretar y ya el resto sale. Entonces, para encontrar B, nosotros vamos a poner la integral. Aquí dijimos que vamos a variar X, ¿sí? Entonces todo esto es en función de X. Entonces la única constante que sale de aquí es K y lambda. El resto debe quedarse dentro de la integral. Entonces K por lambda por la integral de dx sobre a al cuadrado más x al cuadrado desde con unos límites de integración desde x, cuando x vale 0 hasta cuando x vale L. Desde 0 hasta L. Esos son mis límites de integración. Y listo, se integra eso. Si quieren integra, nos lo hacen, como les dije, con una tabla de integral como ustedes deseen. Entonces ustedes tienen un resultado de K por Q sobre L por el logaritmo natural de X más la raíz cuadrada de A cuadrado más X al cuadrado evaluado entre 0 y L. ¿Sí? Ahí se hace la integral y aquí vamos a evaluar todo esto. Si ya se evalúa todo esto, nos queda finalmente un potencial eléctrico que es K. Listo.
Y este es el potencial eléctrico debido a esta barra en este punto P. ¿Fácil? Sencillo, ¿verdad? Ok, ¿preguntas? Profe, usted ahora nos envía sus tableros, ¿cierto? Ah, bueno, y una vez los pongo. Este de acá ya lo creo que lo tienen. No, no lo tienen. Ahí les fue uno. Ahí les fue otro. Listo. Gracias, profe. Ahora, para matar este tema de potencial eléctrico, pues vamos a ver el potencial eléctrico a causa de un conductor con carga. Esto es muy fácil. Esto aquí vamos, es como a... ¿Qué pasó acá? Vamos a definir cómo funciona un potencial eléctrico en un conductor. Ustedes ya sabían con anterioridad Profe, qué pena con usted. ¿Está pidiendo que hace eso por medio de un código? ¿Un O sea, código? usted debe autorizarlo para A ver, poder ver esas tableros. espere, entonces, déjeme yo hago... Esperen, no, ya no lo piden. Creo que le van a estallar el Gmail. Sí, yo creo. A ver, aquí va esto. A ver, intenten con ese. Que lo van a estallar, profe. No, sigue pidiendo el código. ¿Sigue Sigue pidiendo el código, profe. Sigue pidiendo un código, profe. Qué raro, yo siempre les he compartido de esa forma. Pero mira, si hay gente que se está uniendo. Sí, porque debe aceptarlos, creo. Profe, profe, ahí donde tú lo tenías, No, pero mira que este último sí lo aceptó, ¿ves? Si están metiéndose al... solo para lector, tiene que colocarlo para editor. Bueno, o no sé cómo es que es ahí, pero no deja acceder. Ya no, No, pero ya él lo desbloqueó. Los links que él envió antiguamente ya están desbloqueados. O sea, los primeros que envió. ¿Ya están desbloqueados todos? A mí ya me dejó entrar. Ah, sí, ve y no le doy permiso a nadie. Entonces en el sistema estaba algo mal. Bueno, a ver, copiar vínculo. Y aquí les va el que vamos a ver ahorita. Listo. Entonces, terminamos con este tema. Nos vamos a descansar unos 10, 15 minuticos, ¿sí? Después volvemos. Este tema es rápido. Nosotros ya habíamos visto anteriormente, por acá debe estar, a ver, potencial cargas puntuales. No, no recuerdo dónde está. Pero bueno, ustedes ya saben cómo se comporta un conductor. Ya saben que el conductor debe tener algunas características especiales cuando está en equilibrio electrostático. ¿Recuerdan eso? Ustedes saben que el conductor no puede almacenar cargas dentro del conductor, sino que las cargas se depositan en la superficie del conductor, como está aquí en la figura. Miren que adentro del conductor está libre de cargas.
Y en la superficie del conductor se encuentran las cargas. Esa es una de las premisas. Otra de las premisas es que el campo eléctrico en cada uno de estos, perdón, en cada uno de estos de la superficie tiene que ser perpendicular a esa superficie. Siempre hay campo eléctrico que está perpendicular. Observen que cada una de estas tiene perpendicularidad. Este está perpendicular a la superficie, este está perpendicular a la superficie y en cualquier punto está perpendicular a la superficie. ¿Sí? Esto indica que como el campo eléctrico está perpendicular a la superficie, entonces yo para trasladar cualquier carga desde el punto A hasta el punto B, voy a tener una trayectoria sobre la superficie. Y entonces esa trayectoria siempre va a estar perpendicular a al campo eléctrico. Y si están perpendicular al campo eléctrico, entonces ¿qué pasa? El producto punto es igual a 0. Entonces, el cambio de potencial eléctrico va a ser igual a 0, que es lo mismo que nos está diciendo aquí, mire. Desde el potencial, la diferencia de potencial, que es el punto potencial en B menos el potencial en A, va a ser igual al producto punto del campo eléctrico multiplicada por esa trayectoria. ¿Cuál es esa trayectoria? A ver si puedo dibujarla. Apenas me abrió la tabla. ¿Cuál es esa trayectoria? Esa trayectoria que nos indica ahí es la que voy a dibujar aquí con color rojo. Esa es la trayectoria que me está indicando ahí. ¿Sí la ven? Y en cualquier punto, esa trayectoria es perpendicular al campo eléctrico. Por ejemplo, como este campo eléctrico que lo coloco aquí de verde, y eso tiene un campo eléctrico, una perpendicularidad. Esperen, yo hago esto más grande para que lo vean mejor. Miren. Para esta trayectoria de A hasta B, el campo eléctrico siempre va a ser perpendicular. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre A y B es igual a 0. Es decir, que el potencial eléctrico es el mismo entre esos dos puntos. ¿Sí? Esa es la segunda premisa, o sea, que lo que tenemos aquí. Y la última es que en curvaturas grandes, la densidad de campo eléctrico es menor que en curvaturas pequeñas. Observen que aquí la cantidad de carga es mucho mayor que la cantidad de carga que en este pedazo. Supongamos que voy a coger aquí 2 centímetros en mi tablet, a ver si es la misma cantidad. Aproximadamente 2 centímetros aquí, ¿cierto? Y voy a coger 2 centímetros de superficie acá, según mi tablet, no sé cuánto sea. Más o menos lo mismo está aquí, 2 centímetros. ¿Sí? Ahora, contemos cuántas cargas hay en esos 2 centímetros acá. Ok, 1, 2, 3. En la misma parte superficial, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, que cuando la curvatura es menor, aloja mucha más carga, por lo tanto, la densidad de campo eléctrico es mayor en las puntas, en las curvaturas menores. Eso es importante y eso voy a preguntarlo en los talleres. A curvaturas menores, la densidad de campo eléctrico es mayor. Es decir, la densidad de líneas de campo eléctrico también serán mayores. ¿Listo? ¿Qué más? A ver. Aquí nos muestra cuál es la diferencia entre el comportamiento del campo eléctrico y el potencial eléctrico. Una de las premisas de esto es que el potencial eléctrico, la diferencia de potencial dentro, o bueno, el campo eléctrico dentro de la superficie es igual a 0, ¿sí? Y si es igual a 0, pues entonces yo cualquier partícula o carga de prueba la puedo llevar de un lugar a otro sin ningún problema y el potencial eléctrico no me va a cambiar. Es decir, todo esto va a ser una superficie equipotencial, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es una superficie equipotencial? Que el potencial es el mismo. Es decir, que la diferencia de potencial es 0. Al decir que el potencial es el mismo, yo estoy graficando aquí, miren, un potencial eléctrico en función del radio de esta esfera que es conductora. ¿Sí? Entonces, en cualquier lugar de esta esfera aquí adentro, el potencial es constante como se mira aquí.
¿sí? Pero también dentro de esta esfera el campo eléctrico es cero, como se mira aquí, hasta, hasta que se llega hasta R. Inmediatamente se sale de la esfera, entonces ya hay comportamientos. El potencial eléctrico es esto que está acá, que ya lo vimos anteriormente, que es la carga sobre R multiplicada por la constante, ¿sí? Entonces miren que es más suave, es el potencial eléctrico en cuanto se aleja de esto, el potencial eléctrico decae suavemente en comparación al campo eléctrico. El campo eléctrico se decae más rápidamente porque depende del inverso de R al cuadrado. ¿Sí? Es como esto que está aquí es la demostración de lo que les había dejado pendiente hace un tiempo, que debe estar por acá. Equilibrio electrostático de un conductor. Miren, esta tercera nosotros no la demostramos porque nosotros no teníamos el concepto de potencial eléctrico. ¿Sí? Entonces dije, se explicará en la próxima clase porque se necesita el concepto de potencial eléctrico. Y ahora ya sabemos cómo funciona. Para curvaturas menores, potencial eléctrico, para curvaturas menores, el campo eléctrico es mayor o aloja mucha mayor cantidad de carga que en curvaturas mayores. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, entonces, si no hay preguntas, pues muchachos, los dejo que se vayan a descansar un rato. ¿Qué tal si nos vemos a las, ¿qué hora es? Las 8:52. A las 9, a las 9:10. Bueno, profe. Listo, pues entonces, bueno.